Como siempre, Sí, como siempre, teorizando, porque eso es lo que me va a quedar el resto de la vida. Filosofar. totalmente, sí, tienes razón. Ujú. Sí, sobre todo, fíjate que hablando de hoy es ya la última sesión de cátedra, ya la siguiente va a ser la exposición de ustedes en su diapositiva. Entonces, considero que el camino se hizo adecuadamente y sobre todo, como tú dices, el filosofar incluye preguntas, ¿no? Hay preguntas a preguntas, ¿no? Y yo creo que de vez en cuando hay que, como decía Ortega y Gasset, hay que problematizar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es la forma también de que nosotros, sujetos finitos, podamos al menos encontrar alguna verdad, no muchas verdades, alguna verdad, ¿no? Y eso puede ayudar precisamente, profesor Sapi, para depurar nuestro presente. Tú sabes muy bien que el presente hay exceso de basura. Me refiero a la información, a ideas que no son nada adecuadas para la naturaleza humana. Ahorita inclusive estaba viendo la noticia que la Real Academia Española eh, sacó un comunicado sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Ya ves que se habla de compañero y no sé qué, y la Real Academia Española dice no debemos de deformar el lenguaje, ¿no? Porque, curiosamente, profesor Zappi, cambiar una letra no significa cambiar la realidad, ¿no? Así. Hay que cambiar primero la realidad. El lenguaje está ahí para comunicar verdades, ¿no? Pero eso Mm, de decirte compañero o no sé qué, eso no significa que cambie la realidad, ¿no? Yo es creo muy difícil porque aquí yo estaba en broma, en serio. Aquí, una parte de hermanos negros que en una ciudad tienen su habla de español, una mezcla, no sé qué. Le dicen, hablan inglés, hablan no sé qué, hablan todo de su manera. Su español a veces es como esto, compañeros, no sé qué. Digo, oye, esa gente ahora tanto que hablan, no sé si están regresando o qué, no sé, la verdad no sé. Lo que ocurre, yo siento que eh, ahora que uno anda así de madurez, digamos, yo siento que por el afán de cambiar, por el afán de decir que somos innovadores, por el afán, no sé, de estar, creo que no medimos el cambio. Cuando nos damos cuenta que queremos cambiar, no estamos haciendo que regresar a la década 60, 50, pero un poco más sofisticado, ¿no? Entonces yo siento que es una, por ejemplo, tenemos una guerra eterna, ahora estamos superando mucho lo que hacemos danza contemporánea y el ballet. La gente del ballet siempre decían que era mejor, no sé qué. Entonces empezaron gente que hacía la danza moderna, no querían usar el lenguaje que usaban el ballet, aunque fuera el mismo paso. Para decir un paso que ya está en el ballet, mismo paso en danza moderna, se empezaron, para no pronunciar, empezaron a decir como 15 páginas para decir un paso. Y yo, coño, diga su nombre y se acabó. Yo siento que es madurez también intelectual, es una madurez profesional en todos los sentidos de la palabra, para que uno, por ejemplo, estamos, después de tantos años, yo decía con Igandili ayer, estamos apenas, podemos decir que estamos en el umbral de ser académicos para entender, por ejemplo, no aceptamos la palabra indígena, sabemos que es un error, pero ¿para qué me voy a lidiar después de 528 años a quitar a una persona a decir que indígena es esto? O sea, es un error histórico que dice, bueno, aprendimos en el camino que ya no hay que confrontar. ¿Cuántas totalmente. veces la gente le dice, no tome Coca-Cola es malo y lo siguen haciendo? O sea, Sí, fíjate que tienes toda la razón, Sapi. Por ejemplo, aquí en México, el presidente de la República quiere hacer un México, una historia de México populista, ¿no? Es decir, según su punto de vista personal y común, no se dio una conquista en México, los indígenas todavía siguen resistiendo, ¿no? Pero bueno, el presidente yo creo que debe echar un vistazo de que nosotros ya no somos los indígenas, somos una mezcla.
Ujú. Somos una mezcla de la conquista, del concepto de la No, hombre, comunidad. maestro, aquí en Panamá estamos, mira tú, el lunes, ya ves que ahora octubre se pone famoso, ya somos famosos. No, hombre, maestro, no, 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 no. Por ejemplo, no, estoy súper, no, no, es mi año, maestro. Así yo creo que el doctorado algo tenía para nosotros. Y Bandiri parece ya conferencista internacional. Yo, ya me invitaron para una conferencia que ya lo di grabado, que van a pasar el 12 de octubre aquí en una institución. Y así ayer, ¿cuándo fue, maestro? Por cierto, profesor Ayer. Sapi, ¿cómo te fue en la escuela, en tu clase del sábado? ¿Qué tal te Ahora te fue? lo cuento. Mira, maestro, anteayer me hablaron de Universidad San Marcos de Guatemala. Yo no esperaba, digo, ¿qué pasó? No sé qué, un contacto me dijo lo que no sé qué, yo, Universidad San Marcos de Guatemala, universidades pues, antiguas, ¿no? Le digo, pues eso es una élite cultural. Para el 12 de octubre a las 10 de la mañana por Zoom sobre la hispanidad. ¿Ah? Bueno, yo dije, wow, muy interesante. O sea, y empecé, maestro, a colocar en parte de mi currículum para pelear con el sistema, ya que ya estamos entrenados, empecé a colocar en mi currículum, estoy doctorando en educación por Centros Estudios Superiores Felipe Villanueva de México. Empecé a poner porque antes dudaba. Ahora ya estoy confirmando. Así que cualquier cosa que llegue al centro, que hay, hoy hay un contrabandista raro, hay un panameño que está diciendo que hay algo. ¿No? No, Ajá. está muy bien, profesor Sapi. Así que hay que Usted avisar a las autoridades que estoy diciendo eso. totalmente, profesor Sapi, tú sabes que, fíjate, mi esposa ha comentado mucho, ella ha dado clases, como es psicóloga, también ha dado clases del aspecto laboral, y ella siempre habla de la marca personal, tu marca personal, la tuya, ¿no? Ajá. Un buen CV donde te represente a ti mismo y uno pueda abrir más las posibilidades del concepto del mercado. Yo te puedo decir, profesor Sapi, que ahora la idea que surge desde el siglo, del siglo XX, aunque se gestó en el siglo XIX, el concepto del modernismo. El Ujú. modernismo es una ideología eh, donde por el cual expone dos variables. Por un lado, el liberalismo, ¿no? El modernismo da como resultado el concepto del liberalismo y uno cuando lo escucha dice, es que quiere la libertad del hombre, pues es todo lo contrario. El liberalismo, su principal canon, se puede decir, es que el hombre es su propio Dios. ¿No? Esa es Mm. una, para nosotros los filósofos, y yo que soy creyente, es una herejía. Es decir, si el hombre es su propio Dios, él mismo puede hacer su propia moralidad, él mismo puede decidir qué cosas son buenas y malas, no respetando todo el canon, tú lo sabes muy bien, Ujú. occidental, cristiano, ¿no? Ese es el concepto de liberalismo, por eso viene la ideología del género, el aborto, etcétera. Ese es Ujú. el modernismo. Y por Ya, ya. otra, del concepto de liberalismo, viene también inventar todo desde el presente. Por eso Ujú. se respeta la historia. Por eso, por ejemplo, aquí en México, el Paseo de la Reforma, ya cambiaron el monumento de Cristóbal Colón, O sea porque no que es me están obligando a ir a México a ver Plaza de la Reforma. ¿Qué pasó ahí? extraterrestre, profesor. Aquí vas a venir a ver a un extraterrestre de Star Trek, la guerra de las galaxias, el lado oscuro. Star Trek, profesor. Ay, a la ¿No? máquina. Entonces, por Aparte, eso, el estatua ni siquiera Colón, no creo que no, había otro error que decía en Reforma, en vez de ser un indígena, no sé quién, no sé qué, no era no, 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 no. ¿Qué problema? esa es la dificultad de este modernismo. Yo como filósofo lo describo, que no está haciendo nada bueno porque quiere deconstruir todo. ¿Se acuerdan que habíamos revisado a Jean Derrida, el filósofo francés, Ujú. que su filosofía dice que todo lo que se ha construido hay que tirarlo? Un ejemplo, por ejemplo, la casa donde estoy con mi esposa. Sería ilógico tirar la casa y volver a construir otra vez. ¿Dónde está el presupuesto? Requiero tiempo y demás. En vez, mejor, ¿por qué no afinar ese edificio deductivo? Es lo que hace. Desde el edificio viejo, tener como base para crear otro. Por supuesto, esa O sea, base, eso yo creo que eso me parece a mí eso es lo que yo hemos aprendido en el camino. Por ejemplo,
como indígenas, no podemos confrontar el sistema que está impregnado del machismo, impregnado de prejuicios sociales, raciales. ¿Para qué va a desgastar la energía? Es mejor crear. Yo creo que el resultado, maestro, yo no sé si diría sin querer, pero yo creo que es la misma reacción del ser humano ante la negatividad, ante la opresión, actuar. Cualquier ser humano lo haría, no indígena. Entonces yo siento que, hablando como cuna, yo creo que hemos logrado bastante esa visión. Hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos profesionales cunas que de verdad, como es una acumulación de conocimiento, lo que está haciendo ahorita es como apenas salir, vamos, ¿qué está pasando? Vamos, o sea, me parece un proceso muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, lo que decía en la conferencia del día 4, el número me parece un historiador muy eminente aquí, positivista, pero pues me gustó, sobre autocrítica sobre panameñidad, muy interesante. Él dice, ¿no? En Panamá nosotros somos 40% sangre indígena. Está hecho por la Universidad de Panamá, estudio genético. 35 no sé qué somos negros, 35 no sé qué otro, 30 y algo somos europeos, blancos. Así que nadie en Panamá puede decir que yo soy indígena, soy negro, soy blanco, somos panameños y punto. Yo me quedé pensando, wow, imagínate, yo tengo que decir a un viejito, gracias a Dios, todavía en la isla de nosotros, Aiguidu, Iguandili, de Iguandili, vive uno de los últimos genios para nosotros, que no es decirle a este viejito que es un cuna talibán, que en su sangre tiene 40 negros. ¡Ay, Dios mío! Ya no usamos flechas, metralla, ahí mismo me agarra, ¡pum! ¿No? Pero ahora yo entiendo, yo acepto eso, porque tengo quizás otra visión, otra formación, pero no dejo de ser cuna, entiendo. Entonces el debate de hoy, yo creo, el 12 esa es la oportunidad que nos están dando a nosotros pensar, decir, wow. Por ejemplo, hablando de la clase de la semana pasada, maestro, yo me sentí, no lo voy a mentir, nervioso un poco, por supuesto, porque soy un ser El humano. sábado, profesor El Sapi. sábado, ajá, ¿Era fue a eh, las 2? sí, y estaba en el cuaderno, mi apunte estaba bien preparado. Al fin y al cabo, yo creo que es mejor organizarse para no usarlo 100%. Uno termina usando 40%, otra es, ¿no? Pero es mejor tener la guía, ¿no? Pero muy bien, una autoridad, le voy a ser sincero, honesto, como Iguandili, igual, usé la estrategia suya, de pequeño broma, pero muchas referencias conceptuales, muchas referencias bibliográficas y presentar como autoridad, conocer. Yo creo que es el papel de un docente. A nuestro nivel de vida hay que preparar, no hay de otra, hay que prepararse para todo lo que se pueda y estar también consciente que todo no puede resolver, todo no se sabe. Entonces hubo uno. Como coreógrafo también, como especialista en el gesto corporal, me di cuenta, además digo, por algo uno envejece, dirías, como usted dice, ¿no? Igual como diría Sabater, que está genial ese libro, El valor de educar. Su gesto corporal cuando me quiso hacer preguntas, se prepara, no sé, yo dije, este es un jovenzuelo, guapo, bonito, y me dijo en la cara, yo no estoy de acuerdo con usted. Wow. Porque el planteamiento fue, yo decía, y lo digo, hoy voy a rematar, que yo no estoy de acuerdo que consideren las danzas indígenas como folclore. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Primero, y eso fue, no le expliqué nada, le dije, pero ahorita ya porque él me pidió delante de otros compañeros que eran 35 estudiantes, un montón para nosotros, en un país tan chiquito. Wow, le digo, no se preocupe, tranquilo. Entonces él me pidió, por favor, hoy, pues para otra clase, dedicara 15 minutos para que él supiera o le convenciera por qué no estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo. Porque él dice, no estoy de acuerdo con usted, pues. Digo, ya digo, no está bien. Yo le digo, primero no te voy a convencer porque no soy político. Además,
Digo, ¿para qué estoy? Además, no me van a creer, porque para creer están los pastores evangélicos, no sé qué, sacerdotes, lo que sea. Además, no soy instructor de danza, yo soy un pedagogo, soy intelectual que hago razonar. Entonces, ya preparé bueno, no lo preparé por él, por supuesto, ya Iguandil y yo venimos desde hace 20 años, desde que nos graduamos de licenciatura en nuestro querido segundo país, México, venimos a ordenar las cosas. Hace últimos 3 años aceleramos un poco porque el ministro de Cultura de Panamá es un poco estoico, el hombre cerradísimo. eh, no quiere crear un centro de dirección de pueblos indígenas porque dice que eso va todo a folclore. Entonces ha acelerado todo. Entonces yo, para explicar, hablar, le preparé 3 cosas rápido, breve, cronológico. El folclore aparece apenas en 1846 y las danzas indígenas no aparecen con el folclore. Pues un profesor puso en el lunes ese de conferencia, no, en Panamá vamos a celebrar los 200 años de independencia con España. No éramos ni país ni república, pero el gobierno cometió un error, es decir, que era bicentenario, dándole a entender que era República de Panamá. República de Panamá apenas va a tener, nosotros nos salimos de Gran Colombia en 1903, quiere decir que apenas tenemos que 118 años, ni siquiera hay la idea. Pero como ellos metieron una patota, entonces arreglaron, dijeron, no, este centenario es la independencia con España. Cuando no éramos, o sea, quieren cambiar el concepto de país, que me parece está bien, si quieren cambiar la historia, todos tenemos derecho de cambiar. Entonces, andamos todo en eso y yo digo, wow, dividiendo ese entonces un profesor antropólogo Cuna puso en la pantalla, no somos bicentenarios, somos milenarios. Me encantó. Entonces yo traigo de folclore, no nació con John Donne, con William John Donne, no, es mucho antes. Así que, y además, las danzas indígenas no son anónimos. Sabemos quiénes son creadores. Quizás no de acordarme de una canción, quién es, podemos decir, no, pero el hecho de que sea porque este anticuario, William dijo que para hacer folclore tiene que ser anónimo. Yo le digo, además digo, ojo, ahora lo que quiero decir, ojo, en 1840, finales de Renacimiento y casi principio de la modernidad. ¿De qué estaba impregnado esa idea cuando él definió la palabra? Por ejemplo, es anónimo, ya nadie cree del anonimato. ¿Cómo? Entonces la gente que cree anonimato, yo le voy a preguntar a jóvenes, ¿ustedes creen que las mujeres salieron de la costilla de Adán? Las mujeres son anónimos, la gente son dogmáticos que piensan que las mujeres tienen cerebros chiquitos y siguen pensando así, bueno, seguirán creyendo lo que definió hace 200 años que es folclore, ¿no? Entonces, Totalmente. y ahora agrego algo fechado de acá, maestro, mira lo que dividí, cronológico, epistemológico y el último que estamos dudando con Iguandil si ponemos para darle un poco toque místico, fenomenológico, como nosotros, si ponemos el nombre cuna, el tercero que podía llamarle como siglo de la luz, de la nueva visión, la era del conocimiento, ¿no? Esto, en el epistemológico, hablamos, estudiamos, investigamos qué es, o sea, el origen es diferente, todas las danzas indígenas, el 99% es ritual ceremonial, que folclore perdió. Bueno, así que estamos, no, muy bien, yo creo que como siempre hablamos Iguandil y yo todos los días, los 365 días, creo que valió la pena, no valió la pena, yo creo que estamos muy bien, muy bien. Creo que también, como dice Wendy, siempre salen las cosas por algo, por la edad. Creo que es nuestra edad, justo nuestra edad de estudio, de viajes, estar en un doctorado de este nivel, ¿no? O sea, decir, wow. Y muchos compromisos, mira, tú con chofer y todo, maestro, para que vea. Ha cambiado la vida de Iguanile. Te ha dejado solo en la casa haciendo los quehaceres de hoy, profesor Sapi. Nuestro hijo va a sacar licencia, ya ve que la mamá moderna le va a regalar un carro a su hijo, yo no, yo uso caballo. Ah, Entonces, excelente. hoy es el día de entrega de sacar licencia, hay muchos pagos, y ya ves cómo estos corruptos
Sí, Siempre sí, son sí. juegavivos, así que hay que llevar, hermano, poco a poco al muchacho a soltar, porque no, $10 a camino cuando te das cuenta que te has gastado 200 en media hora. No, pues está excelente, excelente. No, y ojalá que todo marche bien con tu esposo Iguanili, profesor Sapi. Así Tienes que, toda maestro, la... estamos muy, 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 Sí, muy motivados, pero con cautela, tampoco caer en el emocionalismo, decir que todo va bien, no. Creo que el papel de un académico, el papel de un docente, yo pienso ahora, además de informar, además de guiar, creo que también somos seres humanos, también sufrimos, entonces también tenemos que tener cautela de no abrumar de muchos de información, lo que nos ha costado a nosotros durante estos años y estar 2 años en doctorado que hemos recibido muchas informaciones, no, tampoco lo vamos a empeñar, darle un empeñazo en la cara a los jóvenes, ¿no? Yo creo que no se trata de eso, se trata más bien, yo creo, lo que yo sentí en los primeros clases suyos de ustedes acá, como que, ay, espera. Por ejemplo, a mí no se me olvida en la clase de globalización, ya ves que yo era un poco cerrado, un poco marxista. Yo por lo que veo que ustedes, usted votó por el presidente, por AMLO, se nota que es tu presidente preferido. no, no, no. De hecho, fíjate, profesor Sapi, que soy filósofo, pero casi, de hecho, no voto, no emito mi voto como ciudadano mexicano, no lo hago, me mantengo neutral. Sin embargo, eh, pues yo creo que son postura. Al final de cuentas, profesor Sapi, siempre he creído yo que la resistencia se da también personalmente, ¿no? Mm, Tanto que se habla de la conciencia personal, pues tú me puedes imponer una ley, pero una cosa es que me lo impongas y otra cosa es que yo lo lleve a cabo, ¿no? O que te haga caso, ¿no? mm, Entonces, por las premisas que tú me expresas, interesante. Sobre todo no olvides, profesor Sapi, armar tus sesiones, ¿no? Apelar un poco a la tecnología, por ejemplo, no sé si ahí en la universidad donde estés puedas proyectar en un cañón tu computadora una proyección en PowerPoint para que ahí pongas organizado, por ejemplo, tus temas que vas a tocar, ¿no? Por ejemplo, dices tú, bueno, me puse nervioso en mi primera sesión. Qué bueno que te pusiste nervioso, profesor. Hay una chispa de vida. Fíjate que hubo un filósofo del siglo XIV llamado el Magister Eckhart, un filósofo alemán, y él hablaba de la chispa de Dios. Decía que el sujeto, tú, cada una de las personas, somos esa chispa. Yo creo que cuando tú te pones nervioso en un tipo de estas sesiones es que hay vida, hay movimiento, hay emoción. Y eso es mm, importante. ¿Te acuerdas la clase pasada que vimos dentro del método científico, el romanticismo? El mm. romanticismo busca cosa que el positivismo no. El positivismo, las emociones, el romanticismo como que lo guarda por ahí, lo esconde. Creo que Va. hablamos en el segundo doctorado. Eso también me aclaró bastante, rápido, por supuesto, resumido, el pensamiento de la edad medieval, cuando surge el Renacimiento, después modernismo, entre todo eso, los sismos. O sea, por ejemplo, ahora me acuerdo, el Renacimiento, una de las características surge por individualidad, ¿no? Pero no significaba que era ser uno, sino, o sea, y después surge casi al final el humanismo. O sea, siempre hay como repetición de ideas, claro, con una cosa un poquito más que por el tiempo hay pequeñas diferencias, ¿no? Dices ahora, y el modernismo surge ahora individualista al extremo de decir yo soy tal que, ya perdimos el sexo, quién es sexo, no sé qué. Ayer mi hijo me decía ayer tomando café, me decía, oye papá, ya se acabó, ya no son 6 signos zodiacales, ya no son 12, inventaron uno, ya hay uno. Ya, o sea, psicológicamente me afectó, pues yo digo, yo era capricorniano, ahora ya no soy capricorniano, soy, no, o sea, un mundo Pues, loco, ¿no? pues precisamente eso, profesor Sapi. Nosotros, tú que eres un epistemólogo, un filósofo social de la danza, nos podemos dar cuenta precisamente que hay una decadencia del mundo occidental. Si le echamos un vistazo, por ejemplo, a Rusia, dudo que entre esta ideología, ¿no? Este modernismo, no dudo, porque ahí sí son ortodoxos a rajatabla.
Dudo que, por ejemplo, en el mundo islámico, imposible. Esta decadencia es occidental. Como el modernismo, recuerda muy bien esta ideología, eh, tiene, como te he platicado, varias vertientes, liberalismo, el concepto de inventar todo desde el presente, pues ese cimiento que para los investigadores, tú en el proyecto doctoral 3, el cimiento que es la historia. Para un investigador que no respete la historia está destinado al fracaso, porque la mayoría de las investigaciones lo tomamos de la historia, profesor Sapi, de lo que pasó hace 4, 5 años, hasta más, ¿no? Y eso es precisamente esa decadencia que yo veo dentro del mundo occidental. Como son modas, todo el mundo quiere ser mujer o hombre, todo el mundo quiere ser. Y no se queda ahí, profesor Sapi. Este tipo de inmoralidades surge. Por ejemplo, acaba de surgir otra corriente que se llama transcultural. Así se le llama transcultural. ¿Qué significa transcultural? Pues que de hecho, que digas tú que tu cuerpo no es tu cuerpo, sino es un cuerpo de un impostor. En realidad tú eres un príncipe inglés. De hecho, hay un periodista que pertenece a esta corriente transcultural que dice que él es un príncipe y está demandando a Inglaterra porque él es príncipe, ¿no? Entonces, esa forma de conciencia, de sentir que eres otro, no va acorde a la realidad, profesor Sapi. Cambiar una vocal, cambiar una letra en una palabra no significa cambiar la realidad. La realidad está ahí. Es, por ejemplo, si yo digo, es que yo soy escéptico, para mí no existe la pared, voy y me rompo el hocico en la pared, profesor Sapi. Ahí está la realidad. La realidad es muy pesada. ¿Qué hay que hacer? Yo deduzco que por medio también de la educación es una forma de liberar a la mujer y del hombre de los yugos sociales que muchas veces no son adecuados para precisamente catalogar y determinar el concepto de la propia sociedad, ¿no? Yo creo que en este proyecto doctoral 3 hemos visto algunas corrientes, profesor Sapi, que sin duda pueden ayudar para que exijamos y apliquemos un rigor epistemológico a nuestra propia cultura, Así es. ¿no? Entendiendo que la epistemología es el estudio, el conocimiento, ¿no? Es el estudio precisamente del pensamiento, de las ideas, la episteme, el conocimiento, lo lógico, el estudio del pensamiento, debe de dar precisamente sin razón y sobre todo la epistemología nos da pistas de dónde surgió la idea, de dónde viene la cultura, un poco el concepto etnográfico, la etnografía estudia Ujú. precisamente la cultura, pero si nosotros le damos un rigor epistemológico a nuestra historia como país, ustedes en Panamá, se darán cuenta que desde mucho tiempo ya estaban globalizados, desde mucho tiempo ya no son a lo mejor originarios, pero están mezclados en ideas, en culturas. Por ejemplo, cuando hay turismo en las islas donde tú me platicas, ¿no? Hay turismo. Pues un turismo, Fuerte, fuerte. Esa es la entrada fuerte de nuestra comarca. Por algo somos autónomos. por supuesto, entra un turista, va, al final de cuentas dice, bueno, el turista viene al consumir, pero también viene a dejar sus ideas, también viene a dejar su cultura, sus concepciones. Y esa es una forma de globalización. Todos estamos globalizados. Por lo tanto, si no respetamos la historia, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver muchas sin razones, muchas cosas que no van con la lógica de la realidad. Quitar Claro, claro. monumentos, por ejemplo, que me quitaron el monumento de Cristóbal Colón supuestamente porque la historia, espérame, un monumento, por eso es el objetivo. ¿Qué hace? Dialoga con el pasado, profesor Sapi. Bueno, maestro, mira, nosotros grabamos Zoom para el 12 de octubre. Eh, Muy interesante. Y Wandili dijo eso, ¿no? por Porque cuando éramos supuesto. jóvenes queríamos tumbar museos y para qué. Me parece genial. Una cosa que yo aprovecho más ahora para preguntar un ratito, estoy planeando, como dice, estoy organizando para el día 12 de octubre, que va a ser Zoom en vivo con la Universidad San Marcos, con otros grandes intelectuales. Wow, ese otro nivel, ya otro nivel, una raya más para un tigre. Es sobre la hispanidad, pero ya ves que tu presidente, profe, maestro, Sí. tuvo una confrontación
con el que hay algo, dijo el presidente de México, que le pidieran no sé qué, perdón, Culpa, sí. y la semana pasada escuché una presidenta de, no sé, de Madrid o de un partido del, no sé, derecha, pero elevado al cubo, le están llaman como la PEN de España, que dijo, me hizo pensar sobre el término de hispanidad. Yo digo, wow, claro, ella como derecha, ella dijo, no, no, deben estar agradecidos, eso es nuestra hispanidad. Entonces, wow, yo dije, es duro, 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 duro. Digo, wow, me hizo pensar, ahora que estoy con esta charla que estoy, maestro, estoy convencido que va a haber dos, tres doctores, deben estar mucho mejor en su ambiente de historia, todo yo. Entonces estoy organizando muy bien sobre la hispanidad. ¿Qué voy a, o sea, seguro primero lo típico que van a ver, me ven cara de cuna indígena, bueno, pero yo quiero dar una pequeña sorpresa, cuna, ya conociendo el sistema no indígena, conociendo un poco campo y lo que hemos estudiado, lo que hemos, no sorpresa, porque tampoco quiero, no se trata de eso, simplemente no planteé, yo no quisiera plantear contra la hispanidad. Mi idea de nosotros, de Iguandilia, ayer caso me decíamos, es dejarlo que si quieren ser hispanos, perfecto. ¿Por qué no aceptan nuevas corrientes, nuevos desarrollos, lo que somos nosotros? Así que Totalmente. estoy en ese planteamiento para San Marcos. Tengo 3 días, así que voy a trabajar, sacar mi biblioteca, porque no tengo, pero sí pienso en el nivel académico que va a haber. Muchos doctores, no sé qué, aparte de Universidad San Marcos, que tiene su contacto, su mundo cultural, va a estar muy, muy, muy interesante. Vamos a decir que son de las grandes ligas ya. Totalmente, profesor Sapi. Lo correcto sería traer ese tema a tu realidad, ¿no? A tu campo de estudio como doctor en educación. Hay que verlo también desde el punto de vista educativo Mm, cuando hablamos de ese punto, ¿no? Es importante saber y entender que una cultura no está hecha todavía. Una cultura no está cerrada. Siempre va a haber contagios de otros mundos, de otras ideas, ¿no? Por lo tanto, ese tema que vas a tocar es un tema también pedagógico, es un tema educativo, ¿no? Por el cual vemos que a partir de esa lengua que desarrollamos bien, profesor Sapi, ha habido inclusive un constructo, se podría decir, de religioso, un constructo también de pensamiento, un constructo de identidad. No, no hay que caer tampoco en ese error del modernismo de que somos inquisidores afuera, lo hispano, espérame. Esa es parte de lo que somos y como hemos construido. Por lo tanto, ahorita vamos a ver la corriente de la fenomenología de Edmund Husserl, donde precisamente todo el fenómeno viene implícito en la realidad, pero es un proceso que se va desarrollando con base a la historia, ¿no? Donde fluyen diferentes ríos. El concepto del pasado, que para un investigador es importante, el concepto del presente y sobre todo el futuro. Lo riesgoso de este modernismo es que pega precisamente a lo que son esta tipo de cultura de hispano, ¿no? Eso no hay que perder de vista, sobre todo traerlo a tu papel como docente, profesor Sapi, tú eres educador, tú eres doctor en educación, ¿no? Y lo rico de cuidar una lengua es a través de instituciones educativas, a través de escuelas, a través de respetar la historia, eso es importante, respetar la historia, porque fíjate, hace poco también iban a quitar los letreros de Díaz Ordaz, ¿no? El movimiento 68 del metro aquí de México. Y y decía, quítelo, pero ¿para qué lo van a quitar? Déjenlo ahí, porque ayuda para el diálogo presente, para el ciudadano que pasa ahí, para la gente de la calle. No todo es escuela, la educación también es de la calle, la educación se desarrolla a través de las periferias, a través del vínculo. Por lo tanto, eso es importante no perder de vista, profesor Sapi. De antemano me da mucha alegría que vayas participando y pues tráelo a tu campo de trabajo, al campo epistemológico, al campo ontológico, ¿no? Al campo del rigor educativo y también darle el punto de vista educativo, ¿no? No caer tampoco en ese riesgo de que todo es historia y todo. También es importante el presente, ¿no? Donde estamos mm, ahora.
¿no? Yo creo que, por ejemplo, el presidente aquí de la República anda exigiendo que pidan perdón todo. Espérame, México ya no son los aztecas, México ya no son los zapotecas, México no son los mexicas, somos mexicanos, ¿no? Si hubiera sido así, profesor Sapi, esta carta que envió el presidente, no lo hubiera enviado en español, lo hubiera enviado en lengua náhuatl, que precisamente era la lengua de los aztecas, ¿no? Por lo tanto, pues eso es precisamente, aquí en México también existió una monarquía, antes de que llegaran los españoles había una monarquía, los aztecas eran monarcas, mataban en las guerras floridas, atacaban y todo. Es decir, este tipo de concepción ridícula de quitar las estatuas, de querer inventar la historia y cambiar todo, confunde más y está generando una decadencia occidental. Lo que sí, y es importante no perder de vista, profesor Sapi, es que debemos de construir con lo que ya tenemos construido. No debemos de quitar todo el cimiento. No, no, no. ¿Por qué? No hay tiempo, no tenemos recursos. Entonces hay que empezar a trabajar con lo que tenemos ahora. Yo estoy en desacuerdo con la deconstrucción. Lo que sí podemos utilizar la deconstrucción es la violencia femenina, la violencia del hombre, la violencia en cada país. ¿A qué deconstruir? Sí, pero no podemos deconstruir algo que ya está hecho y algo que está bien. Yo creo que eso es lo que no hay que perder de vista, profesor Sapi. No, sí, sí, definitivamente vamos a ver, así que como lo dice muy bien, estamos haciendo partícipe y empezando, dando nuestros primeros pasos dentro del desarrollo cultural de Centroamérica, Latinoamérica. Eso yo creo que es producto de todo ese proceso eh, pedagógico que hemos tenido durante estos últimos años, ¿no? Y eso es importante, por eso hay que prepararse. Yo creo que ya siempre va a haber, hay que estar dispuesto siempre para cualquier encuentro de ese tipo y ir desarrollando, y lo dices muy bien, me gusta, o sea, traer al campo nuestro, campo indígena, campo cuna, campo pedagógico, que lo que manejamos, danza, y para profundizar, ¿no? Ya sin esa idea de confrontamiento, yo creo que ya pasó. Ahora hay una confrontación ahora intelectual, teórico, conceptual, filosófico, donde ahí es donde todos los que la parte medular de cualquier pueblo, pues, sea occidental o que sea europea, es donde hierve, ahí donde está el conocimiento, nos guste o no nos guste. Si entramos a esa área, tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que, como indígena, como cunas, hablo como cuna, como indígena, también tenemos que preparar. No puedo ir a una arena de encuentro de doctores si no tengo el mismo nivel, eh, vamos a decir de alguna manera, formación, ¿no? Pero no es, por ejemplo, me preguntaron cómo me iban a poner, licenciado, maestro, magister, no sé qué. Doctor, profesor Sapi, Entonces, doctor. yo le dije, mira, si yo hubiera sido en una universidad de Cunayala, que me presenten como Dewar, bailarín de danza Usuyae, que se hace. Pero si es de este nivel, como yo soy funcionario también de un ministerio y además todo ese punto segundo, cultura occidental, entre comillas, válido, ponme Magister de WhatsApp, es categórico. Ya dentro de poco, y, ya, me entendieron. O sea, wow, les digo, muy bien, muy bien. Pero lo hubieras hecho, profesor Sapi. Es decir, ya casi terminas el doctorado, ya tienes Ah, construida parte de tu tesina, ¿no? Recuerda muy bien que parte de esa identidad es también que uno lo crea, ¿no? claro, Ese es de la creencia. El concepto de la identidad va de la mano también con una variable que es la fe. Y la fe no es algo que uno crea en un Dios superior. Hay ateos que tienen fe, ¿no? En fe en cosas próximas, ¿no? Por lo tanto, te hubieras descrito, soy doctor, el profesor Niwar Sapi, ¿no? Eso es wow, importante. Sí, empezó pesado. esto, profesor Sapi, recuerda lo que dijo mi esposa, la marca personal. No es que tú estás mintiendo, mintiendo es que tú no estuvieras estudiando ningún doctorado. Eso me pasó hace el mes de julio Sí, por un error. No un error, sino me tocaba dar una conferencia, pero por un error de la organización pusieron doctor de WhatsApp. Yo dije, ay, Dios mío, si todavía no estoy, soy apenas, pero me presentaron como doctor. Yo dije, ay, madre, qué sí. compromiso. Y es importante, profesor Sapi,
No dar explicaciones más allá de la pregunta. Eso es importante, no lo olvides. No decir más de lo que la pregunta se hace. Si no se pregunta eso, no se dice. Soy doctor, profesor Niguar Sapi. Listo, para empezar a construir. Tú vas a saber, en Ajá. efecto, que vas construyendo, pero tu conocimiento ya tienes nivel de doctor, profesor Sapi. Yo creo que la madurez a lo largo de este periodo de estudio ha dado semillas para crecimiento. Fíjate, como comentaba Tertuliano, que donde hubo sangre de mártires, decía Tertuliano, hay semillas de nuevos cristianos, decía Tertuliano. Por lo tanto, donde hubo antecedentes de filósofos, científicos, educadores, hay semilla de nuevos doctores. Tú eres esa semilla, profesor Sapi. Entonces, pues hay que presentarse así, profesor Sapi, hay que creer esa identidad, Mm, ¿no? El tema que vas a abordar, ¿qué tema es, profesor Sapi, en esta escuela de Guatemala o del pues Salvador? sobre la hispanidad, sobre, bueno, esencialmente creo que encuentra de qué significado tiene para el pueblo indígena esa hispanidad. Me agarró el término hispanidad, ¿no? Yo no quisiera perder mi tiempo en hispanidad, sino, como lo acabas de decir bien clarito, voy a traer a mi campo, ¿no? A mi campo que manejo más, ¿no? Traerlo y con unos retoques así, qué significado tiene hoy por hoy ser cuna, ser indígena, Sí, formado, informado. no, y sobre todo la hispanidad que comentas, pues tiene un eje interesante porque es las primeras universidades de América Latina, ¿no? Yo creo que cuando se habla de hispanidad, se habla de una evangelización de los franciscanos, de los agustinos, de los jesuitas. Ellos fueron grandes educadores, pusieron sus universidades, hubo un proceso positivo en el aspecto de erradicar los analfabetas, ¿no? Entonces, eso es importante. Fíjate, la mayoría, por ejemplo, Paulo Freire estudió en escuelas católicas. Esa es la Mm, ventaja de la hispanidad. Las universidades, las escuelas, hay que ver el punto de vista educativo. Cómo a través de eso comunidades ejercen su libertad a través del conocimiento. Y recuerda que ninguna revolución no se puede hacer si no existe ideas previas, si no existe un proceso crítico de la realidad. Y ahí entra lo que hemos analizado, el concepto ontológico, el concepto epistemológico, el concepto hasta se podría decir hermenéutico, ¿no? Que la hermenéutica es el arte de interpretar. Lo puedes traer en ese campo. La de hispaneidad puedes traer al campo hermenéutico. A ver, veamos cómo está la interpretación, ¿no? Y divídalo a lo mejor en varias variables, por ejemplo, el punto de vista educativo. La hispanidad es esto, del punto de vista epistemológico. Las ideas están mezcladas, ¿no? Entonces lo puedes dividir así. Y creo que será un gran impacto para ti, profesor Sapi, doctor en educación. sí, sí, andamos en eso. Así que hoy en la tarde, después, como a las para ya organizar ese encuentro que considero importante. No, o sea, bueno, todos son importantes donde hemos participado, porque al fin y al cabo ha sido entre Iguandil y yo la investigación. Así que todo va ahí con su proceso. Simplemente lo digo más importante por su nivel académico, ¿no? Una universidad tan, wow, San Marcos reconocida a nivel centroamericano. Yo creo que es del siglo pasado, de 1800, San Marcos de Guatemala. Así que tiene su peso cultural, intelectual dentro del desarrollo cultural de Centroamérica. Muchos, yo estoy seguro que van a estar muy pendientes. Y yo creo que te puede ayudar un libro. Por aquí, aquí tengo un libro en la biblioteca de mi esposo y un servidor. Se llama América Latina en sus ideas. Es del siglo Mm. XX, editorial siglo XXI. América Bueno, si Latina. me podía facilitar, por lo menos para hacer una relectura rápido, Déjame, sacrificaría mi sangre del Señor hoy. Hoy no tomaría nada para dedicarme no, a de eso. hecho estás en ayuno, profesor Sapi, porque no hay desayuno. Vas a ayunar hasta las 11, 12 del día, ¿no? Deja traer el libro. Espérame tantito, profesor Sapi. Ok. Dale, profesor Sapi. Ajá. ¿Cierto? ¿Qué vas a desayunar ahora, profesor Sapi?
No, hombre, ya, acuerda que somos soldados, nos levantamos temprano. Estás como en el cuartel, ¿no, profesor Sapi? Hoy era a las 5 de la mañana. ¿Hoy te levantaste a las 5? Eh, no, las 6. Sí, pero ya No, desayunaste, algunos huevos fritos, unos... no, una tortillita ahí y un cafecito, Pero, por ejemplo, allá en Panamá, ¿sí consumen tortilla, profesor Sapi, o no? pero no es la tortilla como conocemos en México, no, es una masa gruesa, y más bien parece pupusa, pero más gruesa. Sí, sí, Esa de sí. Centroamérica, San Miguelito, casi. No tanto hay una, Hola, casi como, hola. Hola, ¿cómo está, profesor Iguanili? Con mucho Oye, cuidado. ahí está mi hijo haciendo la fila para entrar. Ah, excelente. Lo mejor, profesor Iguanili. no, entonces compramos todos los fines de semana, casi los sábados, 1 kilo de tortillas, pero sí en la tienda de los mexicanos, mexicanos acá exiliados. Pero wow, eso sí es, yo digo, no sé, no me cree, ya ve que uno ya nadie puede creer que es original, pero por lo menos es tortilla mexicana, Sí, ¿no? pues ya ves que hablabas de este restaurante mexicano que estaba organizado, ¿no? Que todos los Por mexicanos. cocineros son cunas, no, eso está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Ah, Sí, impresionante. Fíjate ajá, que, eh, bueno, ahorita vamos a ver la corriente del positivismo que influye ajá, en el método científico. Sabes que Leopoldo Sea, eh, doctor en filosofía por la UNAM, muy apreciado en el mundo de los filósofos, trabajó el concepto de el positivismo en México, ¿no? Ya ves que le hemos debatido que en el tiempo de Juárez, 1862, viene y confluye el concepto del positivismo con, por ejemplo, con Cárdenas en el 35, 1935, vino la educación socialista que fracasó también. Entonces, este tipo de planteamiento científico, yo creo que es importante. Entonces, Leopoldo Seas nos presenta un libro que dice América Latina, sus ideas, ¿no? Alborotando, Nosotros nos quedamos y nos vamos nosotros juntitos. Creo que por ahí espérame. tu- Igual tiene el micrófono abierto, igual Dili. café. Allá te puedes sentar. Sí. Sí, allá te Igual, puedes. oh, ya lo puse en mute. No sé si quería comentar algo tu esposa, profesor Sapi. no, yo creo que metió mal el dedo y quedó. Entonces, yo creo que este libro, América Latina tiene sus ideas, es precisamente eso, hacer como un rigor también semántico, de dónde proviene el concepto, hasta exégesis, ¿no? Podemos tomar este concepto teológico. La exégesis es la interpretación de lo sagrado. La hispaneidad también se asocia con lo sagrado, algo que tenemos nosotros, una gran herencia, y eso es importante. Ojalá que te ayude, profesor Sapi, siglo XXI, y pues seguir revisando totalmente, No, sí, ¿no? no hay de otra, y hay que buscarle. Sí, hay otro. Lo que más me gusta de lo que nos está dando a nosotros el doctorado es, por ejemplo, he leído 7 tesis, poco doctorado, 2 doctorados sobre educación, sobre los cunas. Lo que me doy cuenta, maestro, es, puedo diferenciar el peso de las propuestas. Yo creo que, y no lo veo, quizás hace 5 o 6 años me hubiera molestado, pero ahora para nada lo veo como algo positivo. Por ejemplo, eh, cuando escribimos, no hay escapatoria que tenemos, nos absorbe. Yo no soy yo no estudié cultura, lo que sé de mi cultura, eso es lo que me hizo reflexionar, eso es lo que me hace reflexionar, eso es lo que yo estoy planteando en mi tesis, es nuestra educación, por misma forma de ser de nosotros, no nos dicen, hay un edificio, vaya, no, es la misma vida. Pero cuando vamos a cumplir la vida académica, nos cuesta, además, si tienes limitaciones de formación académica, lo que yo he leído, lo que he visto de los cunas es como si hiciéramos copy-paste. Ah, ¿qué significa? Por ejemplo, estoy leyendo el libro de unos 2 amigos sociólogos cunas, el de licenciatura, su tesis,
todo lo ven como educación. Entonces ponen un término, escuela obligatoria, digan, en cuna nadie se va a obligar. Técnica, por ejemplo, pescar es esto, lo digo. Entonces yo me quedé pensando, todo no puede ser, y yo no sé si es complaciente de parte de los investigadores en su nivel de licenciatura para salir de la tesis. Y ahora yo digo, voy a hablar con ellos, yo lo avisé a ellos que quiero hablar con ellos, no para mal, sino simplemente digo, me hizo pensar, estaba reflexionando, digo, wow, nos cuesta salir, pero va a llegar. A mí también, por el hecho de que yo sea cuna, siendo investigación sobre pedagogía, no significa que va a ser el exacto, ¿no? Quizás hay cosas que me da pauta, dicen, no puede ser que todo sea educación, es educación con la visión como nos han enseñado en la universidad, es cómo es educar, quién es Vygotsky, Pavlov, o sea, creo que no, no, hay cosas cotidianas, hay cosas, pero por ejemplo en Cunayala, me hace recordar, hay una cosa que estoy llamando ahora y lo voy a poner, y la pregunta sería en uno de los artículos, partes, que por cierto, mandamos la tarea y después mandamos ayer, descubrimos que había que mandar tarea de primer capítulo, segundo, tercero de marco teórico. Sí. Nos quedamos cortos, entonces, no cortos, sino estamos trabajando eso. Yo le digo ayer a Iguandili, wow, voy a hablar con el maestro para decir, ese trabajo habría que mandar el miércoles 6 de octubre, dice. Wow, no, mandamos otro sobre últimos 16, un capítulo que sobre finales, que también es interesante, un podcast que hicimos, ¿ya? Así que durante esta semana le vamos a estar enviando ya parte de que hicimos del marco teórico. Una de esas líneas, el mío se llama Pedagogía de la Oralidad, que yo quiero, después de esto, quiero sacarlo como aparte de un estudio. Sí, sí, sí. Entonces yo siento que es interesante porque no salimos de lineamientos que lo que siempre nos cuenta usted, maestro, sobre ser positivista, ser esa ideal, pero yo veo válido, no lo veo. Hace 5 años le hubiera dicho que no sirve ese libro. Para mí me importa mucho porque me hace pensar cómo nos cuesta aislarnos y no hay que aislarse, simplemente yo creo, me hizo pensar una vez hace como un mes, 2 meses, no me acuerdo, que hablamos que no todo debe ser escuela, no toda la escuela enseña, no todo, hablamos también, no todo el conocimiento significa que es válido. Sí, ¿te acuerdas que habíamos citado a Karl Popper, el profesor Karl Popper de Cambridge, que él hace una crítica al método científico, ¿no? Que no todo el método científico se podría decir, perfectible, perfecto, ¿no? Tiene falsedades también. Yo creo que cuando uno se da cuenta de esas falsedades, ¿de qué nos ayuda? No caer en el exceso de ortodoxia, ser ortodoxo, en decir, no, esas ideas, no, espérame, hay que revisarlo. Porque al final de cuentas, lo que uno hace es el método hermenéutico. Ahorita vamos a ver con Heidegger. ¿Te acuerdas que vimos a Heidegger, El ser y el tiempo, 1927? También Heidegger fue hermeneuta, porque él decía que a través de la escritura uno narra la historia y narra su presente y también está narrando el tiempo a través de la escritura. Pero ¿qué pasa si la escritura realmente no concuerda con la realidad? Pues va a caer uno en exceso de falsedades. Lo que uno pretende es no equivocarse tanto, sino tratar de equivocarse un poco menos, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, profesor Sapi. Esta concepción también no podemos generar una totalidad en el aspecto educativo. No todo es escuela, no todo se aprende en el aula. Hay cosas que se han aprendido, las tradiciones culturales, muchas tienen grandes tradiciones, no necesariamente universitarias, sino a través de la oralidad. Tú lo has comentado, ¿no? Y eso enriquece precisamente el aspecto de nuestra materia. Y ya hoy terminamos, profesor Sapi, entonces pues yo creo que hay que darle ese giro totalmente explicativo y descriptivo, ¿no? Tengo otro libro por acá, deja traértelo, te va a ayudar mucho, espero que lo puedas comprar. Es un pedazo de libro, es filosofía de toda América Latina. Ahorita deja traértelo, espérame tantito.
Tengo tanto que leer, profesor Sapi, que, híjole, ojalá que la vida me dé. Aquí está, mira. El pensamiento filosófico latinoamericano y del Caribe Wow. Oye, y latino. pocas veces tocan el Caribe, ¿ah? Sí, aquí está, mira. Y ¿Eso es un llegas, compendio de muchos autores o qué? sí, totalmente. El coordinador es Enrique Dussel. Tú Ah, sabes que mira. Enrique Dussel Sí, 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 sí. es como uno de los padres de esta idea del concepto de la descolonización, ¿no? El concepto Sí, 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 eurocentrismo sí. de la filosofía. Sí, yo lo he Entonces, escuchado mucho a él, sí. aquí Ajá. está, mira, es un pedazo de libro brutal, mira. Oh, Ah, huele rico, ¿eh? Huele rico. sí, 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 Esto sí. lo compré, de hecho me costó un billete, pero lo compré, Wow, está ¿no? bueno, está bueno, está bueno. Llega hasta el 2000, ¿no? Hasta el siglo XXI, pasa por toda la filosofía, habla de Panamá, estaría muy bien que lo consiguieras, profesor Sapi, y yo creo que eso te va a ayudar mucho como para enfocar cómo van las ideas, los autores, porque los autores, curiosamente, los que están aquí, son hispanos, ¿no? Con tradiciones del pasado, del concepto impresionante el libro. Tengo mucho que leer, profesor Sapi, aquí, mira. Ya veo, ya veo, ya veo. Sí, 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 sí. Totalmente, profesor Sapi. Muy bien. ¿Qué te parece si seguimos caminando hasta que ya terminemos y ya, pues, comanda, ¿no quieres ir al baño, hacer una No, escala? no, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vamos, vamos. Ajá. Me preocupas, profesor Sapi, porque pues te quedaste solo y no has desayunado. Espero que no te entristeza, entres una Pero sí sería, tristeza. ok, denme chance entonces para hacer mi cafecito, calentar ahí Sí. ahorita. ¿Quién Si quieres, regresamos en 3 minutos? no, si quieres regresamos, mientras me dejas que el video se vaya descargando un poco, si quieres regresamos en 7 minutos, a Vale, las venga, 8:20. Dale, dale. ahorita nos vemos. Bye.